Mi hijo me llamó. Mamá, nos mudamos a otro estado la semana pasada. Se nos olvidó avisarte. Me quedé helada por 5 segundos. Respondí, está bien, hijo, buena suerte. Colgué. Abrí mi laptop y envié un correo a mi abogado, con un anexo muy especial. 5 segundos. Eso fue todo lo que necesité para entender que mi vida acababa de partirse en dos. La voz de Rodrigo sonaba distante, casi mecánica, como si estuviera leyendo un guión que alguien más había escrito para él. Era martes por la tarde. Yo estaba preparando el mole que tanto le gustaba a mi nieto Matías, cuando el teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. Vi su nombre en la pantalla y el corazón me dio un brinco. Hacía 3 semanas que no sabía de él. «Mamá, te hablo rápido porque voy de salida», empezó, sin siquiera preguntar cómo estaba. «Nos mudamos a Querétaro la semana pasada. Verónica consiguió un trabajo increíble allá y pues, se nos olvidó avisarte. Ya sabes cómo son estas cosas, todo fue muy rápido. Se nos olvidó avisarte, como si fuera la vecina, como si fuera la señora que vende tamales en la esquina, como si no fuera la mujer que lo parió, que se desveló cuidándolo cuando tuvo neumonía a los 7 años, que vendió las joyas de su abuela para pagarle la universidad». «Está bien, hijo», respondí. Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. «Buena suerte en esa nueva etapa». Colgué antes de que pudiera notar el temblor en mis manos. El silencio que quedó en mi cocina era tan pesado que podía sentirlo aplastándome el pecho. Miré la olla del mole humeando en la estufa, las tortillas recién hechas cubiertas con un trapo bordado, los juguetes de Matías que todavía guardaba en una canasta junto al comedor. Todo eso que había preparado con tanto cariño de repente se sintió como una burla, pero no lloré. No en ese momento. Caminé hacia mi cuarto con pasos que parecían pesar toneladas. Abrí el cajón de mi buró y saqué mi laptop. Esa que Rodrigo me había regalado hace 2 años diciendo, «Para que te mantengas conectada, mamá. Ya no eres tan joven». Qué irónico. Me senté en la orilla de la cama, la misma cama que compartí con Germán durante 32 años antes de que el cáncer me lo arrebatara. Abrí mi correo electrónico con dedos temblorosos, pero decididos. Escribí la dirección de don Mauricio, mi abogado de toda la vida. Él había tramitado el testamento de Germán. Había estado presente cuando heredé el terreno en la Colonia del Valle, ese pedazo de tierra que ahora vale más de 3 millones de pesos. El mismo terreno donde, hace apenas 8 meses, accedí a que Rodrigo y Verónica construyeran nuestra casa familiar. Nuestra casa. ¡Qué chiste! Redacté el mensaje corto, directo, sin drama. «Don Mauricio, necesito que iniciemos el proceso que discutimos la semana pasada. Adjunto toda la documentación. Es momento de actuar». Y ahí venía lo mejor, el anexo. Ese archivo que llevaba meses preparando en secreto, mientras ellos creían que yo era solo una viejita tonta y sentimental. Fotografías, capturas de pantalla, grabaciones de audio, copias de los documentos que firmé sin leer bien, según Verónica, estados de cuenta, todo. Cada humillación documentada, cada mentira, cada centavo que me sacaron. Presioné enviar y cerré la laptop con un clic seco que resonó en mi habitación vacía. Porque aquí está la verdad que nadie te dice cuando eres madre. Hay un momento en que el amor se encuentra con la dignidad en una encrucijada y tienes que elegir. Durante años elegí el amor. Tragué humillaciones, cerré los ojos ante desprecios, justifiqué lo injustificable. Es que Verónica viene de una familia difícil, me decía a mí misma. Es que Rodrigo está estresado con el trabajo. Es que ser nuera no es fácil. Mentiras que me contaba para no enfrentar la verdad más dolorosa. Mi hijo se había convertido en un extraño, y yo había permitido que me convirtieran en un estorbo en mi propia vida. Pero esa llamada, ese «se nos olvidó avisarte», pronunciado con tanta indiferencia, fue la gota que derramó el vaso. O mejor dicho, fue el martillazo que rompió el vaso en 1000 pedazos irreparables. Me levanté de la cama, volví a la cocina
y apagué la estufa. El mole podía esperar. O tal vez nunca se lo comería a nadie. Ya no importaba. Lo que importaba era que, por primera vez en 4 años, desde que Verónica entró en nuestras vidas como un huracán silencioso, yo había tomado una decisión. Y esta vez, nadie más que yo tendría el control. Miré por la ventana hacia la calle. Los niños jugaban fútbol. Don Alberto regaba sus plantas. La señora Lupita barría su banqueta como todas las tardes. La vida seguía su curso normal para todos los demás. Pero para mí, todo acababa de cambiar. Agarré mi teléfono nuevamente y miré la última foto que tenía de Rodrigo conmigo. Tenía 6 años, estábamos en Chapultepec. Me abrazaba el cuello y sonreía con esos dientes chuecos que tanto me enternecían. «Te amo, mamá», decía el mensaje que había escrito esa tarde hace tantos años. Ese niño ya no existía. Y la mujer que aceptaba cualquier cosa con tal de no perderlo, tampoco. Porque a veces el amor verdadero no es aguantar. A veces es soltar. Y a veces soltar significa pelear por lo que es tuyo antes de que te lo quiten todo, incluyendo tu dignidad. Guardé el teléfono en mi bolsillo y respiré hondo. En 72 horas, mi hijo recibiría una notificación legal que cambiaría todo. Y cuando eso pasara, finalmente entendería que olvidarse de avisar a tu madre que te mudaste tiene consecuencias, porque yo no había olvidado nada. Absolutamente nada. Si esta historia te está tocando el corazón o te recuerda a alguien cercano, no te vayas. Suscríbete al canal para seguir acompañándome en este relato, porque lo que viene, créeme que no te lo puedes perder. 4 años atrás, cuando Rodrigo me llamó para decirme que quería presentarme a alguien especial, sentí esa emoción que solo una madre puede entender. Mi hijo, mi único hijo, finalmente había encontrado a alguien que lo hacía feliz después de tanto tiempo enfocado solo en su trabajo como ingeniero. Era un domingo de octubre. Yo había preparado chiles en nogada, el platillo favorito de Rodrigo desde niño. Puse la mesa con el mantel de lino que Germán me regaló en nuestro aniversario número 15, saqué la vajilla buena, hasta compré flores frescas para el centro de mesa. Quería que todo fuera perfecto. Cuando tocaron el timbre, me sequé las manos en el delantal y abrí la puerta con una sonrisa enorme. Verónica medía casi 1,70. Llevaba tacones altísimos que la hacían parecer aún más imponente, y traía puesto un traje sastre color vino que gritaba dinero. Su cabello castaño caía perfectamente sobre sus hombros. Su maquillaje era impecable. Era hermosa, eso no podía negarlo, pero había algo en sus ojos, algo que no logré descifrar en ese momento. «Mucho gusto, señora Estela», me dijo, extendiéndome la mano en lugar de darme un abrazo. Su apretón fue firme, casi agresivo. «Rodrigo me ha contado tanto de usted». Rodrigo brillaba. Nunca lo había visto así, con esa luz en los ojos, esa sonrisa que no se le borraba. Estaba enamorado de verdad y yo quería que fuera feliz. Así que ignoré esa vocecita interior que me decía que algo no encajaba. Durante la comida, Verónica habló sin parar de su trabajo en una empresa de consultoría, de sus viajes a Monterrey y Guadalajara, de sus planes ambiciosos. Rodrigo apenas metía palabra, solo la miraba embobado mientras ella dominaba cada segundo de la conversación. «¡Qué casa tan acogedora!», dijo Verónica, mirando alrededor de mi comedor. La forma en que pronunció acogedora me hizo sentir como si hubiera dicho pequeña o anticuada. Rodrigo me contó que llevas aquí casi 30 años. 32, corregí, tratando de mantener el tono amable. Aquí crecí yo, aquí creció mi hijo. Esta casa tiene historia. Claro, claro. La historia es importante, respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Aunque a veces hay que saber cuándo es momento de avanzar, ¿no cree? Esa fue la primera señal. Pero yo la dejé pasar. Los meses siguientes fueron un torbellino.
Rodrigo cada vez venía menos a visitarme. Antes pasaba los domingos conmigo, me ayudaba con las reparaciones de la casa, platicábamos durante horas tomando café. Ahora todo eran excusas. Verónica quiere que vayamos a ese restaurante nuevo. Tenemos planes con los amigos de Vero. Su familia nos invitó a Cuernavaca. Su familia, como si la suya no existiera. En febrero, 6 meses después de conocerla, Rodrigo me llamó emocionado. Mamá, le propuse matrimonio a Verónica y dijo que sí. Nos vamos a casar en agosto. 6 meses de noviazgo. 6 meses para decidir pasar el resto de tu vida con alguien. ¿No crees que es muy rápido, hijo?, me atreví a preguntar. Apenas la estás conociendo. Mamá, cuando encuentras a la persona indicada, lo sabes. Tú y papá se casaron también rápido, ¿o no? Tenía razón en eso. Germán y yo nos habíamos casado al año de conocernos. Pero era diferente. O eso quería creer. La boda fue en un jardín elegante de Coyoacán. Verónica quería todo perfecto, todo controlado. Yo ofrecí ayudar con los gastos. Después de todo, era la madre del novio. No se preocupe, señora Estela, me dijo Verónica con esa sonrisa condescendiente. Mis padres ya cubrieron todo. Usted solo relájese y disfrute. Me sentí como una invitada en la boda de mi propio hijo. Durante la ceremonia, cuando el padre preguntó si alguien tenía alguna objeción, un pensamiento cruzó mi mente, pero lo empujé hacia atrás, bien profundo. Rodrigo se veía tan feliz, tan completo. ¿Quién era yo para arruinar eso? Después de la boda, las cosas cambiaron más rápido. Rodrigo y Verónica se mudaron a un departamento en la Roma Norte, un lugar bonito, moderno, pero carísimo. Cuando fui a visitarlos por primera vez, Verónica abrió la puerta con una sonrisa tensa. Señora Estela, qué sorpresa. Rodrigo no me dijo que vendría. Le hablé en la mañana, me dijo que pasara, respondí, cargando un tupper con el pozole que había cocinado para ellos. Ah, sí, bueno, pase. Aunque hubiera preferido que coordináramos antes, ya sabe, para tener la casa presentable. La casa estaba impecable. Demasiado impecable, como un showroom, no como un hogar. Esa visita duró 20 minutos. Verónica tenía una conferencia importante y yo entendía que su trabajo era muy demandante. 3 meses después, en su cumpleaños número 34, Rodrigo no contestó mis llamadas. Le marqué 5 veces. Nada. Le mandé mensajes. Nada. Pasé toda la tarde mirando el pastel de 3 leches que le había preparado, viéndolo ahí, intacto, burlándose de mí. Al día siguiente recibí un mensaje escueto. Disculpa, mamá, se me pasó. Verónica organizó una fiesta sorpresa con sus amigas y me desconecté del teléfono. Se le pasó. Su cumpleaños. El día que lo traje al mundo después de 18 horas de labor. Esa noche lloré por primera vez. Lloré abrazada al reloj de bolsillo de Germán, ese reloj que él siempre cargaba y que ahora yo guardaba en mi buró como un tesoro. ¡Ay, Germán!, susurré en la oscuridad de mi cuarto. ¿Qué está pasando con nuestro hijo? Pero lo peor todavía no había llegado. Ni siquiera me imaginaba lo que Verónica tenía planeado, ni cómo usaría el amor de madre que yo sentía como un arma en mi contra. Porque cuando llegó diciembre y me invitaron a pasar Navidad con ellos, pensé que las cosas mejorarían. Pensé que tal vez era cosa de tiempo, de que Verónica se acostumbrara a mí. Qué equivocada estaba. La cena de Navidad fue en casa de los padres de Verónica en Las Lomas. Una mansión con 3 pisos, jardín y hasta fuente. Yo llegué con mi bacalao y mis buñuelos, orgullosa de compartir nuestras tradiciones. La mamá de Verónica, Gabriela, me recibió con amabilidad fingida. «Ay, señora Estela, no se hubiera molestado. Aquí ya tenemos la cena contratada con un servicio de banquetes». Mi comida terminó en la cocina, arrinconada entre los trastes sucios. Durante la cena, yo estaba sentada al final de la mesa, lejos de Rodrigo. Escuchaba risas, brindis, conversaciones de las que no formaba parte. En un momento,
Verónica alzó su copa y dijo: «Brindo por esta hermosa familia que me acogió, por mis suegros que ya no están, pero que seguro estarían orgullosos de Rodrigo. Germán no estaba, pero yo sí. Yo estaba ahí, viva, presente, invisible». Rodrigo ni siquiera corrigió a su esposa. Solo brindó con una sonrisa. Esa noche volví a mi casa en taxi, sola, mientras todos seguían celebrando. Y ahí, en el asiento trasero de ese coche que olía a pino y a cigarros viejos, tomé una decisión. No iba a suplicar más por un lugar en la vida de mi hijo. Si querían alejarme, que lo intentaran. Pero no sería tan fácil como creían. Los siguientes meses fueron como ver morir a alguien en cámara lenta. Cada llamada sin contestar, cada excusa, cada «luego te hablo, mamá», que nunca llegaba, era como arrancarme un pedacito del alma. Febrero llegó con su aire frío y sus promesas vacías. El día de mi cumpleaños número 66, me desperté temprano como siempre. Preparé café, me senté en la mesa de la cocina y esperé. Esperé la llamada que solía llegar a las 7 de la mañana sin falta. La llamada donde Rodrigo cantaba las mañanitas desafinado, pero con todo el corazón, igual que cuando era niño. Las 7 pasaron, las 8, las 9. A las 10 de la mañana me llegó un mensaje de texto. «Feliz cumpleaños, mamá. Perdón por no llamar. Tuve junta desde temprano. Te queremos mucho». Te queremos, plural, como si el amor de Verónica hacia mí fuera real. No respondí. Me quedé mirando ese mensaje frío, sin alma, y algo dentro de mí se rompió definitivamente. Pero la vida siguió, porque eso es lo que hace la vida. Sigue aunque tú te estés cayendo a pedazos por dentro. En marzo, mi comadre Leonor me invitó a su posada familiar. «Ven, Estela, no puedes quedarte sola todo el tiempo. Te hace falta distraerte». Leonor me conocía desde que éramos niñas. Sabía leer mi tristeza, aunque yo tratara de esconderla. Fui a esa reunión, y ahí fue donde escuché las palabras que confirmarían mis peores sospechas. Estaba en la cocina ayudando a servir el ponche cuando escuché la voz de Rocío, la prima de Leonor, hablando en la sala. No pretendía espiar, pero mi nombre flotó en la conversación como una alarma. «Sí», me lo dijo mi amiga Sandra, que trabaja con Verónica. Dice que en la oficina se la pasa quejándose de su suegra, que es demasiado dependiente, que siempre está buscando atención, que Rodrigo no puede vivir su vida porque su mamá no lo suelta. El cucharón se me cayó de las manos, salpicando ponche caliente en el piso. «¿Y Rodrigo qué dice?», preguntó otra voz. Pues según Sandra, Rodrigo ya no la defiende. Dice que Verónica lo tiene completamente dominado, que la señora Estela llamó llorando un día porque llevaba 3 semanas sin saber de ellos, y Verónica le dijo a Rodrigo que su mamá era manipuladora, que usaba el llanto para hacerlo sentir culpable. Manipuladora. Yo. La mujer que había trabajado doble turno como secretaria para que mi hijo pudiera estudiar ingeniería en una universidad privada. La que vendió las escrituras del terrenito que mi mamá me heredó en Xochimilco para pagarle su intercambio a Estados Unidos. La que se quedó viuda y no volvió a casarse para dedicarle toda su atención a ese niño que ahora me veía como una carga. Salí de esa casa sin despedirme. Leonor me alcanzó en la calle. «Estela, espera, no les hagas caso, son puras habladurías». «¿Habladurías?», le dije, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a quemarme los ojos. «Leonor, mi hijo no me habla. Cuando lo hace es por compromiso. Su esposa me odia y él la deja. Esas no son habladurías. Esa es mi realidad». Esa noche, sola en mi casa, hice algo que nunca pensé que haría. Abrí Facebook y busqué el perfil de Verónica. No solía meterme en redes sociales, pero necesitaba entender, necesitaba ver qué mostraba ella al mundo. Su perfil estaba lleno de fotos. Ella y Rodrigo en restaurantes elegantes, ella y Rodrigo en la playa, ella y Rodrigo en fiestas con amigos, sonrisas perfectas, poses estudiadas, pies de fotocursis sobre el amor verdadero. Seguí bajando y encontré una foto de Navidad.
la misma Navidad donde yo había estado, invisible en esa mansión. En la foto aparecían Verónica, Rodrigo y los padres de ella. El pie de foto decía, Navidad en familia, bendecidos de tener a los mejores suegros del mundo. Yo no existía. Ni siquiera había una mención, un comentario, nada. Era como si yo no hubiera estado ahí, como si no existiera. Cerré la laptop con tanta fuerza que la pantalla tembló. Las manos me sudaban y el corazón me latía tan rápido que pensé que me daría un infarto ahí mismo. Pero lo peor llegó en abril, durante la comida familiar que organizó la hermana de Germán, mi cuñada Patricia. Era el cumpleaños de su hija y nos reunimos todos en su casa de Tlalpan. Yo llegué temprano, como siempre, para ayudar con los preparativos. Rodrigo y Verónica llegaron 2 horas tarde. Cuando entraron, Verónica traía puesta una blusa de seda color marfil que debió costar más que mi renta de 2 meses. Rodrigo cargaba una botella de vino que probablemente tampoco era barata. Se veían elegantes, exitosos, perfectos. «Disculpen la tardanza», dijo Verónica con esa sonrisa que yo ya conocía tan bien. «Tuvimos un desayuno con inversionistas. Ya saben cómo es esto de los negocios». Patricia les dio su lugar en la mesa principal. A mí me tocó sentarme con los primos lejanos, cerca de la cocina. Durante la comida, Verónica acaparó toda la atención. Habló de su ascenso en la empresa, de la nueva camioneta que estaban por comprar, de sus planes de viajar a Europa en verano. «Y bueno», dijo en un momento, limpiándose delicadamente la boca con la servilleta, «también estamos viendo opciones para mudarnos a una casa más grande. El departamento ya nos quedó chico». Rodrigo asintió emocionado. «Sí, estamos buscando por la zona de Polanco o Condesa. Algo con jardín, 3 recámaras, que tenga potencial. 3 recámaras. Una para ellos, una de estudio, una de visitas. En ningún momento mencionaron una para la abuela. Para mí». «¿Y la señora Estela?», preguntó Patricia. «Bendita sea mi cuñada. ¿No habían pensado en algo donde también hubiera espacio para ella? Digo, para que esté cerca del nieto cuando llegue». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con cuchillo. Verónica soltó una risa nerviosa. «Ay, Patricia, qué ocurrencias. La señora Estela está muy bien en su casa. Tiene sus cosas, sus recuerdos, su independencia. No creo que quiera estar mudándose a su edad, ¿verdad, señora Estela?» Todos voltearon a verme. Yo estaba al fondo, cerca de la cocina, como una invitada de segunda clase en la fiesta de mi propia familia. «No, claro que no», mentí, sintiendo cómo la garganta se me cerraba. «Estoy muy cómoda donde estoy». Verónica sonrió victoriosa. Rodrigo ni siquiera me miró. Esa tarde, cuando todos se despedían con abrazos y promesas de verse pronto, me acerqué a Rodrigo. Lo tomé del brazo con suavidad. «Hijo, ¿podemos hablar un momento?». Él miró a Verónica, como pidiéndole permiso. Ella checó su reloj. «Rodrigo, tenemos que irnos. Quedamos de ver a los Martínez a las 6». «Mamá, puede ser otro día», me dijo mi hijo, mi único hijo, sin siquiera mirarme a los ojos. «Vamos retrasados». Los vi alejarse. Rodrigo abrió la puerta del coche para Verónica con una gentileza que ya no me dedicaba a mí. Ella subió con elegancia, sin voltear atrás, sin despedirse. Patricia se acercó y me puso una mano en el hombro. «Estela, esa mujer no es buena para Rodrigo. Cualquiera puede verlo». «Pero él no lo ve», susurré. «O no quiere verlo». Esa noche, de regreso en mi casa vacía, me senté en la sala oscura. No prendí las luces, no puse la televisión. Solo me quedé ahí, en el mismo sillón donde Rodrigo y yo veíamos películas los viernes, donde él hacía su tarea mientras yo tejía, donde reíamos y platicábamos hasta quedarnos dormidos. Ahora ese sillón era solo mío, y la casa, tan llena de recuerdos, se sentía como un mausoleo. Pero algo estaba cambiando dentro de mí. No era tristeza solamente, era algo más oscuro, más frío.
Era el comienzo del fin de mi paciencia, porque una cosa es que te ignoren, otra muy distinta es que te borren. Y Verónica estaba borrándome, línea por línea, de la vida de mi hijo. Lo que ella no sabía es que yo todavía tenía tinta, y estaba por escribir mi propio final. Mayo llegó con su calor sofocante y con una llamada que lo cambiaría todo. Era sábado por la mañana, yo estaba regando las plantas del patio cuando el teléfono sonó. Rodrigo. Mi corazón dio un salto tonto, esperanzado, como si fuera la primera vez que me llamaba en meses. «Mamá, ¿cómo estás?» Su voz sonaba extrañamente animada, casi forzada. «Hace mucho que no platicamos». 3 meses. 3 meses exactos desde la última vez que habíamos tenido una conversación real. Aquí, hijo, ya sabes, en lo mismo de siempre. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Oye, mamá, Verónica y yo queremos pasar a verte hoy en la tarde. Tenemos algo importante que contarte. Algo que te va a poner muy feliz. Algo importante. Qué irónico. Cuando realmente había pasado algo importante en mi vida, como cuando me operaron de la vesícula el año pasado, él no estuvo. Llegó al hospital cuando yo ya estaba en recuperación, con un ramo de flores marchitas que claramente había comprado en la gasolinera. Claro, hijo, los espero. Colgué y una sensación extraña me recorrió el cuerpo. No era emoción. Era algo más parecido al presentimiento, a esa intuición que las madres desarrollamos después de años de conocer a nuestros hijos. Pasé la tarde limpiando, cocinando, preparé agua de Jamaica, corté fruta, hice taquitos de papa con chorizo. Parte de mí todavía quería complacerlo, todavía buscaba su aprobación como si fuera ese niño de 7 años que me abrazaba y me decía que yo hacía la mejor comida del mundo. Llegaron a las 5 de la tarde. Verónica traía un vestido color beige, lentes oscuros que no se quitó hasta entrar a la casa, y esa sonrisa que yo ya había aprendido a descifrar, falsa, calculadora, peligrosa. «Señora Estela, qué linda se ve su casa», dijo, mirando alrededor como si fuera la primera vez que venía, cuando había estado ahí al menos 10 veces. «Tiene un encanto muy tradicional». Tradicional, otra forma elegante de decir vieja, anticuada. Nos sentamos en la sala. Rodrigo estaba nervioso, inquieto, evitaba mi mirada. Verónica, en cambio, estaba relajada, en control total de la situación. «Mamá, tenemos una noticia maravillosa», comenzó Rodrigo, por fin mirándome. Sus ojos brillaban, pero no podía distinguir si era felicidad o algo más. «Verónica está embarazada. Vas a ser abuela». El mundo se detuvo por un segundo. Abuela. Iba a ser abuela. Un nieto. La continuación de Germán, de mí, de nuestra familia. Las lágrimas brotaron sin permiso. Me levanté para abrazar a Rodrigo, pero Verónica se interpuso, extendiéndome la mano formalmente, como si fuéramos socias de negocios. «Gracias, señora Estela. Estamos muy emocionados». Me senté de nuevo, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano, tratando de procesar la información. «Pero eso no es todo», continuó Verónica, cruzando las piernas con elegancia. «También queremos compartir con usted nuestros planes de futuro. Rodrigo y yo hemos estado pensando mucho en qué tipo de vida queremos darle a nuestro bebé». Aquí venía. Lo sentí en el aire, en la forma en que Verónica se inclinó hacia adelante, en cómo Rodrigo miraba al piso. «El departamento donde vivimos es muy pequeño para criar a un niño. Necesitamos espacio, jardín, un lugar donde pueda crecer seguro y feliz». «Tienen razón», dije, sin entender todavía a dónde iba esto. «Podrían buscar una casa en renta mientras ahorran para comprar algo propio». Verónica soltó una risita que me erizó la piel. «Bueno, señora Estela, en realidad veníamos a proponerle algo mucho mejor, algo que nos beneficiaría a todos». Rodrigo por fin habló. «Mamá, hemos pensado en tu terreno, el de la colonia del Valle, el que papá te dejó». «Mi terreno». El terreno que Germán compró hace 20 años con los ahorros de toda su vida.
el terreno que se había revalorizado año tras año porque la zona se convirtió en una de las más cotizadas de la ciudad. 600 metros cuadrados en una ubicación privilegiada. Mi patrimonio, mi seguridad. ¿Qué pasa con mi terreno?, pregunté, sintiendo cómo se me secaba la boca. Bueno, Verónica tomó la palabra, como si fuera su conversación, su decisión. La verdad es que a su edad, señora Estela, mantener un terreno de ese tamaño es complicado. Tiene que pagar predial, servicios, y ni siquiera lo está usando. Está ahí, vacío, sin ningún propósito. Es mi patrimonio, respondí, más firme de lo que esperaba. Es lo que Germán me dejó. Exactamente, interrumpió Rodrigo, con esa voz suave que usaba cuando quería convencerme de algo. Es tu patrimonio, mamá. Pero podría ser mucho más. Podríamos construir una casa hermosa ahí, una casa grande, de 2 pisos, con jardín, y tú podrías vivir con nosotros. Seríamos una familia de verdad. Una familia de verdad, como si no lo hubiéramos sido antes. Como si los últimos 4 años de distancia y desprecio fueran solo imaginaciones mías. Construiríamos todo con nuestros ahorros, continuó Verónica. Tenemos muy buenos contactos con arquitectos y constructores. Haríamos algo moderno, funcional, y obviamente tendríamos un espacio especial para usted, señora Estela. Su propia recámara con baño, para que tenga privacidad pero esté cerca de su nieto. Mi propia recámara, en mi propio terreno. ¡Qué generosos! No sé, dije despacio, tratando de ordenar mis pensamientos. Es algo muy grande, necesito pensarlo. La máscara de Verónica se resquebrajó por un segundo. Vi frustración en sus ojos. Mamá. Rodrigo se arrodilló frente a mí, tomándome las manos. Hacía tanto que no me tocaba, así que casi me olvidé de cómo se sentía. Piénsalo, podrías ver crecer a tu nieto todos los días. No estarías sola en esta casa tan grande. Estaríamos todos juntos como una familia. ¿No es eso lo que siempre has querido? Tenía razón. Era exactamente lo que siempre había querido. Estar cerca de mi hijo, de mi futuro nieto. No despertar sola cada mañana en esta casa llena de recuerdos y vacía de vida. ¿Y cómo funcionaría exactamente?, pregunté, sintiendo cómo mi resistencia empezaba a debilitarse. Los gastos, la construcción, la propiedad. Todo sería muy simple, dijo Verónica, sacando de su bolsa unos papeles perfectamente doblados. Mi amigo Bernardo es notario. Él nos ayudaría con todos los trámites. Básicamente, usted mantendría la propiedad del terreno, pero nos daría permiso legal para construir. Es un contrato temporal mientras se hace la casa. Después, cuando todo esté listo, podemos hacer los arreglos finales para que todos estemos registrados como propietarios. Todo muy transparente, todo legal. Los papeles temblaban en mis manos. Había letras chiquitas, párrafos largos, términos legales que no entendía. No sé, déjenme leerlo con calma, consultarlo con don Mauricio. ¿Don Mauricio? Verónica casi escupió el nombre. Ese señor debe tener como 90 años, mamá. Con todo respeto, necesitamos abogados actualizados, que entiendan cómo funcionan las cosas ahora. Don Mauricio tenía 74 años y había sido el abogado de confianza de Germán durante 30 años. Pero Verónica tenía esa forma de hacerte dudar de todo, incluso de las personas que más confiabas. «Mamá», Rodrigo apretó mis manos, «confía en mí. ¿Cuándo te he fallado?» Esa pregunta dolió más de lo que él imaginaba, porque la respuesta era constantemente, durante los últimos 4 años. Pero en ese momento, con sus ojos suplicantes y la promesa de un nieto, de una familia unida, de no estar más sola, todo eso nubló mi juicio. «Está bien», susurré, «pero quiero leer todo antes de firmar». Verónica sonrió. Y esa sonrisa debió haberme advertido que acababa de cometer el error más grande de mi vida. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, Rodrigo volvió a mi vida.
Me llamaba casi todos los días, pasaba a verme los fines de semana, hasta me acompañó al mercado un sábado como cuando era niño. Por otro lado, algo no se sentía bien. Era como si todo fuera demasiado perfecto, demasiado repentino. Verónica organizó todo con una eficiencia militar. Llegaba a mi casa con carpetas llenas de planos, catálogos de acabados, presupuestos de constructoras, siempre sonriente, siempre amable, siempre empujando para que las cosas avanzaran más rápido. Señora Estela, mire qué hermosos quedarían estos pisos de porcelanato en la sala, decía, mostrándome revistas de decoración. Y en su recámara podríamos poner un closet enorme con espacio para todas sus cosas. Mi recámara. Cada vez que lo decía, algo en mi estómago se retorcía. Una tarde de julio, Verónica llegó con Bernardo, el notario. Era un hombre de unos 45 años, traje caro, sonrisa ensayada, apretón de manos demasiado fuerte. Señora Estela, es un placer. Verónica me ha hablado maravillas de usted, dijo, abriendo su portafolio sobre mi mesa del comedor. Vamos a hacer todo esto rápido y sencillo para que no se complique. Rápido y sencillo. Esas palabras deberían haberme alarmado. Me puso enfrente una pila de documentos. Esto es solo una autorización temporal para que su hijo pueda iniciar la construcción en el terreno. Usted mantiene la propiedad completa, no se preocupe. Es puro trámite. ¿Y por qué no puede construir sin este papel?, pregunté, tratando de entender. Bernardo soltó una risa condescendiente. Ay, señora, es que el banco no presta dinero para construcción si el que solicita el crédito no tiene algún documento que demuestre su derecho a edificar en el terreno. Es simple burocracia. Nada de qué preocuparse. Rodrigo estaba sentado a mi lado, asintiendo con cada palabra del notario. Es normal, mamá. Todos los bancos piden lo mismo. Tomé el bolígrafo que Bernardo me extendió. Pesaba como si fuera de plomo. Miré a mi hijo, buscando en sus ojos alguna señal de duda, de advertencia. Solo vi emoción, esperanza, esa luz que había estado apagada durante años. Firmé. 1, 2, 3 hojas, mi nombre completo en cada línea punteada. Perfecto, dijo Bernardo guardando los papeles con rapidez. En 2 semanas tendríamos el crédito aprobado y podríamos empezar la construcción. Cumplieron su palabra. 2 semanas después, las máquinas llegaron a mi terreno. El ruido de los tractores, el polvo, el movimiento constante de trabajadores transformó ese espacio tranquilo en un caos organizado. Rodrigo me llevó a ver el avance cada semana. Mira, mamá, aquí va a ser la cocina. Enorme, con isla central. Y allá atrás tu cuarto, con ventanas grandes para que entre el sol. Para septiembre, las paredes ya estaban levantadas. Era una casa hermosa, no podía negarlo. 2 pisos, fachada moderna, ventanales amplios. Verónica había diseñado cada detalle. Un domingo, mientras comíamos en mi casa, Verónica dejó caer la bomba. Señora Estela, tenemos una noticia maravillosa, dijo, acariciándose el vientre de 5 meses. El bebé es niño. Se va a llamar Matías, como mi abuelo. Matías. Ni siquiera consideraron ponerle Germán, como su abuelo paterno. ¡Qué lindo nombre!, mentí, sintiendo una punzada en el pecho. Y bueno, con el bebé viniendo, necesitamos acelerar la construcción, continuó Verónica. El problema es que el presupuesto se nos está yendo un poco más alto de lo esperado. Los materiales subieron. Ya sabe cómo está la situación. Rodrigo carraspeó, incómodo. Mamá, pensábamos... Bueno, el terreno es tuyo. La casa va a ser para todos. ¿Podrías ayudarnos con una parte de la construcción? Ahí estaba, la verdadera razón de toda esta reconciliación repentina. ¿Cuánto necesitan?, pregunté, aunque ya sabía que la respuesta sería alta. 850,000 pesos, dijo Verónica sin pestañear. Sé que suena mucho, pero es una inversión, es para la casa donde va a crecer su nieto. 850,000 pesos. Los ahorros que tenía de mi jubilación, del seguro de vida de Germán, de años de trabajo. Mi colchón financiero, mi seguridad.
Es todo lo que tengo, susurré. Lo sabemos, mamá. Rodrigo tomó mi mano. Y por eso significa tanto para nosotros. Sería tu regalo para tu nieto. Imagínate, cuando Matías crezca, podrás decirle que su abuela ayudó a construir su casa. Verónica agregó: además, señora Estela, cuando termine la construcción, la casa va a valer por lo menos 3 millones de pesos. Su inversión se triplicará. Los días siguientes fueron una tortura. Don Mauricio me llamó, preocupado. Estela, no me gusta esto. Déjame revisar los papeles que firmaste. Pero ya era tarde. Ya había dicho que sí. Ya había prometido el dinero. Y sobre todo, ya había visto la ilusión en los ojos de Rodrigo. Transferí los 850,000 pesos a la cuenta de la constructora. Vi cómo mi saldo bancario bajaba de golpe, dejándome con apenas 50,000 pesos de reserva. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, abrazando el reloj de bolsillo de Germán. Perdóname, amor, le susurré al aire. Perdóname por gastar tus ahorros así. Pero es por nuestro nieto, es por la familia. En diciembre nació Matías. Cuando Rodrigo me llamó del hospital, yo estaba lista, con la pañalera que había comprado, los regalitos que había tejido con mis propias manos. Mamá, mejor no vengas hoy. Verónica está muy cansada y necesita descansar. Mañana te avisamos. Mañana se convirtió en 3 días. Cuando finalmente me dejaron ir al hospital, Matías ya tenía 4 días de nacido. La habitación estaba llena de flores, globos, visitas, los padres de Verónica, sus hermanas, sus amigas. Yo llegué con mi regalo humilde y mi corazón roto. Verónica me permitió cargar a Matías exactamente 5 minutos. Cuidado con su cabecita, señora. Así no, déjeme enseñarle cómo se hace. Ese bebé hermoso, con los ojos de Rodrigo y la nariz de Germán, era mi nieto. Pero se sentía como si fuera propiedad privada de Verónica. Febrero llegó con la casa casi terminada. Se veía espectacular. Pero cuando fui a ver mi supuesta recámara, el corazón se me cayó al piso. No era una recámara. Era un cuarto de servicio. Pequeño, oscuro, con un baño minúsculo y una ventana que daba al patio trasero. Es temporal, mamá, explicó Rodrigo, hasta que terminemos de acomodar todo. Mentira. Todo era mentira. Y yo había sido demasiado tonta para verlo venir. Marzo del año siguiente llegó con la promesa de la mudanza. La casa estaba lista, impresionante, con sus 2 pisos relucientes y su jardín perfectamente diseñado. Verónica organizó una pequeña inauguración, invitó a sus amigas, a sus padres, a compañeros del trabajo. Yo ayudé en la cocina, preparando botanas que nadie me agradeció. Señora Estela, los camarones van en la mesa de la terraza, no aquí, me corrigió Verónica, moviendo la charola que yo había acomodado con tanto cuidado. Durante el recorrido que Verónica dio a sus invitados, escuché cada palabra desde la cocina. Esta es la recámara principal, con vestidor y baño completo. Aquí el cuarto de Matías, diseñado con colores neutros para estimular su desarrollo. Y este es el estudio de Rodrigo. Nadie preguntó dónde quedaba mi cuarto. Nadie pareció notar mi ausencia en el tour. Cuando todos se fueron, Verónica me llevó al fondo de la casa. Aquí está su espacio, señora Estela. Sé que es pequeño, pero es acogedor. Acogedor. El cuarto medía apenas 3 por 3 metros. La cama individual apenas cabía junto al ropero viejo que habían traído de mi casa. El baño era tan estrecho que tenías que entrar de lado. La ventana daba a la pared del vecino. Es temporal, repetí las palabras de Rodrigo como un mantra. Es temporal, pero no lo era. La mudanza fue caótica. Los muebles de mi casa fueron distribuidos por toda la construcción nueva. Mi sala quedó en la estancia principal, mi comedor en el área de visitas, mis cuadros en las paredes que Verónica eligió. Todo lo mío regado por todos lados, pero nada realmente mío. Ay, señora Estela, este sillón está muy gastado. Mejor lo ponemos en la bodega.
decía Verónica, señalando el sillón donde Germán leía el periódico cada mañana. Estos platos están desportillados, hay que tirarlos. Los platos de la boda de mis padres, con sus orillas doradas y sus pequeñas imperfecciones. Este cuadro no va con la decoración moderna. El cuadro que Rodrigo me pintó en primaria, su primer autorretrato, mi vida entera siendo descartada, pieza por pieza. Las reglas llegaron en la segunda semana. Verónica las llamó acuerdos de convivencia y las escribió en una hoja que pegó en el refrigerador con un imán. Horario de cocina, 7:08 a.m. y 6:07 p.m. Fuera de estos horarios, favor de no utilizar la estufa. No recibir visitas sin avisar con 24 horas de anticipación. Días de lavado, martes y viernes. Máximo 2 cargas. Prohibido entrar a la recámara de Matías sin autorización. Leí esa lista sintiendo cómo la humillación me quemaba las mejillas. Prohibido entrar al cuarto de mi propio nieto. Son solo para organizarnos mejor, explicó Rodrigo cuando le reclamé. Vivir juntos requiere límites, mamá. No lo tomes personal. ¿Cómo no tomarlo personal cuando me estaban tratando como empleada en mi propio terreno? Las humillaciones se volvieron cotidianas. Un martes, Verónica entró a mi cuarto sin tocar. «Señora Estela, ¿usó mi shampoo?», preguntó con los brazos cruzados. «No, yo tengo el mío». «Bueno, porque ayer estaba lleno y hoy está a la mitad. Y como usted es la única que entra al baño de arriba cuando limpia». «Te digo que no lo usé, Verónica». Está bien. Solo digo que si necesita algo, puede pedirlo. No tiene que tomar cosas que no son suyas». Me estaba acusando de ladrona, en mi propio terreno. Con mi propio dinero invertido en cada centímetro de esa casa. Peor aún fue el día que quise cargar a Matías. El bebé lloraba en su carriola en la sala, yo estaba cerca doblando ropa. Lo tomé en brazos, meciendo suavemente como había mecido a Rodrigo 34 años atrás. Verónica bajó las escaleras corriendo. «¿Qué hace, señora Estela?» «Nada, solo lo estaba calmando». «Le he dicho 1000 veces que no lo cargue sin lavarse las manos primero». «Las bacterias, señora. Las bacterias». Me arrebató a Matías de los brazos como si yo fuera una amenaza, como si fuera una extraña peligrosa. Me lavé las manos, mentí, sintiendo las lágrimas querer salir. No lo hizo. La vi. Estaba doblando ropa y luego lo tocó. «Por favor, sea más cuidadosa con mi hijo. Mi nieto. No su hijo, mi nieto». Mayo trajo otra sorpresa. Estábamos cenando, uno de los pocos momentos donde los tres compartíamos la mesa. «Señora Estela, necesitamos hablar de algo importante», comenzó Verónica, limpiándose la boca delicadamente. Rodrigo dejó de comer, mirando su plato. «La verdad es que los gastos de la casa son muy altos. El agua, la luz, el gas, el predial. Todo subió muchísimo». «Yo puedo ayudar», ofrecí. «Tengo mi pensión». «Sí, bueno, precisamente de eso queríamos hablar. Creemos que lo justo sería que usted contribuya con una parte proporcional de los gastos». «Claro, sin problema». «¿Cuánto?». Verónica deslizó un papel por la mesa. Era una lista detallada. Luz, agua, gas, internet, predial, mantenimiento. Al final, en números rojos, aportación mensual sugerida, 4.500 pesos. 4.500 pesos. Casi la mitad de mi pensión. «Es que eso es mucho», tartamudeé. «Señora Estela, usted vive aquí, usa los servicios. No puede esperar que todo sea gratis». «Pero yo puse 850.000 pesos para la construcción. Y el terreno es mío». El rostro de Verónica se endureció. «El terreno es suyo, pero la casa es nuestra. Nosotros pagamos la construcción, los acabados, todo. Su aportación fue voluntaria, nadie la obligó». Miré a Rodrigo, esperando que me defendiera, que dijera algo. «Mamá, es lo justo. Todos debemos contribuir». Esa noche, sola en mi cuartito del fondo, hice cuentas. Con el pago mensual me quedarían apenas 3.000 pesos para comida, medicinas, transporte, todo. Y todavía faltaba que pagara el seguro médico.
Me senté en la orilla de la cama y saqué el reloj de Germán del cajón del buró. Me están robando, amor, le susurré al reloj. Me están robando mi dinero, mi dignidad, mi nieto, y no sé cómo detenerlos. Pero entonces recordé algo. Recordé que hace meses, cuando empecé a sentir que algo no andaba bien, había llamado a don Mauricio. Él había insistido en revisar los papeles. Estela, tráeme todo lo que firmaste, todo. Y yo lo había hecho. Le había llevado copias de cada documento. Me levanté de la cama y busqué en el fondo de mi closet la caja de zapatos donde guardaba papeles importantes. Ahí estaba la tarjeta de don Mauricio y una nota que él mismo había escrito. Estela, cuando estés lista para actuar, llámame. Guardé la tarjeta en mi bolsillo. Todavía no era momento. Necesitaba más evidencia, más pruebas, porque algo me decía que lo peor aún estaba por venir. Y tenía razón. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Junio, julio, agosto pasaron en una niebla de humillaciones diarias que me hacían cuestionar si todavía existía o si me había convertido en un fantasma en mi propio terreno. Las mañanas eran las peores. Me despertaba a las 5:30, antes que todos, para poder usar la cocina sin molestar. Preparaba mi café en silencio, cuidando que la cafetera no hiciera ruido. Una vez se me cayó una cuchara al fregadero y Verónica bajó furiosa. Señora Estela, son las 6 de la mañana. Matías apenas se durmió hace 2 horas. ¿Puede ser más cuidadosa? Me disculpé como si hubiera cometido un crimen. Como si hacer ruido en mi propia cocina fuera un pecado imperdonable. Peor fue el día que quise invitar a Leonor a comer. Le avisé a Verónica con una semana de anticipación, como exigían las reglas. Señora Estela, ese día tenemos comprometida la casa. Vienen unos clientes de Rodrigo a cerrar un negocio. No puede recibir visitas. Pero te avisé hace una semana. Y yo le aviso a usted con 2 semanas que ese día está ocupado. Las visitas de negocios tienen prioridad. Tuve que cancelarle a Leonor. No puedo recibirte aquí. ¿Nos vemos en tu casa? Le escribí, sintiendo la vergüenza quemarme hasta los huesos. Estela, ¿qué está pasando?, me preguntó por teléfono. Esa casa está en tu terreno. ¿Cómo no puedes recibir visitas? No supe qué responder, porque explicarlo en voz alta haría todo demasiado real, demasiado patético. En julio, mi hermana Consuelo vino de Oaxaca a visitarme. Llevaba 2 años sin verla. Cuando llegó y vio donde me habían relegado, los ojos se le llenaron de lágrimas. Estela, este es un cuarto de servicio. ¿Qué te hicieron? Es temporal, mentí otra vez. Esa mentira que ya ni yo me creía. Durante su visita de 3 días, Consuelo vio todo. Vio cómo Verónica me hablaba con ese tono condescendiente. Vio cómo Rodrigo me ignoraba cuando su esposa estaba presente. Vio cómo me prohibían cargar a Matías sin supervisión. Ese bebé es tu nieto, Estela. Tienes derecho. No quiero causar problemas. Matías es hijo de Verónica. Ella decide. Matías es hijo de tu hijo, y tú eres su abuela. Reacciona, hermana. Te están pisoteando. Pero yo seguía paralizada. Seguía creyendo que si me portaba bien, si obedecía todas las reglas absurdas, eventualmente las cosas mejorarían. Agosto trajo la gota que casi derramó el vaso. Verónica encontró una marca de labial en una toalla. Señora Estela, ¿usted usó las toallas blancas del baño de visitas? No, yo tengo las mías. Pues alguien las usó y las manchó. Y como usted limpia los baños. No fui yo, Verónica. Bueno, alguien tiene que reponer esas toallas. Costaron 800 pesos el juego. Le voy a descontar 200 pesos de su próximo pago. ¿Mi próximo pago? Como si yo fuera empleada. Como si los 4,500 pesos que ya pagaba mensualmente no fueran suficiente humillación. Esa noche llamé a don Mauricio desde mi cuarto, con la puerta cerrada y hablando en susurros. Don Mauricio, necesito saber exactamente qué firmé. Necesito saber si puedo hacer algo. Estela, te he estado esperando. Ven mañana al despacho.
Tengo información que necesitas conocer. Al día siguiente, inventé que tenía cita con el doctor. Tomé el metro hasta el centro. Caminé las 3 cuadras hasta el viejo edificio donde don Mauricio tenía su oficina desde hace 40 años. Él me recibió con un abrazo paternal. Me ofreció café, me hizo sentar. Luego sacó una carpeta gruesa. Estela, lo que voy a decirte no te va a gustar, pero necesitas saberlo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Los papeles que firmaste no eran una autorización temporal, era una cesión de derechos de construcción. Básicamente, le diste a Rodrigo y Verónica el derecho legal de edificar en tu terreno y registrar la construcción a su nombre. El mundo empezó a girar. ¿Qué significa eso? Significa que la casa, aunque está en tu terreno, legalmente es propiedad de ellos. Si ellos quisieran, podrían demandarte por uso de suelo y obligarte a pagar renta por vivir ahí. Pero Bernardo dijo que era temporal, que yo mantendría la propiedad. Bernardo mintió. O peor, él sabía exactamente lo que estaba haciendo. He investigado a ese notario. Tiene varias demandas por fraude inmobiliario. Es amigo cercano de Verónica, trabajan juntos regularmente. Las lágrimas empezaron a caer sin control. Don Mauricio, invertí 850,000 pesos. Es todo lo que tenía. Lo sé, Estela, y hay más. Investigué las finanzas de Verónica. Tiene deudas por 420,000 pesos en tarjetas de crédito. Está siendo demandada por 2 bancos. Esa mujer está desesperada por dinero. Todo empezó a tener sentido. El embarazo conveniente, el repentino interés de Rodrigo, la construcción rápida, la presión constante. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, limpiándome las lágrimas. Podemos demandar. Tenemos bases para fraude, para recuperar tu inversión, para pelear la propiedad. Pero necesito que me traigas más evidencia, grabaciones, mensajes, documentos, todo lo que puedas conseguir. Salí de esa oficina convertida en otra persona. Ya no era la abuela ingenua que creía en las buenas intenciones de su hijo. Era una mujer que acababa de entender que había sido estafada por su propia familia. Compré una grabadora pequeña en un puesto del centro. 400 pesos que me dolieron gastar, pero que sabía que eran inversión. De regreso a casa, o lo que quedaba de ella, Verónica me esperaba en la puerta. ¿Dónde estaba, señora Estela? La busqué toda la tarde. Matías estaba llorando y necesitaba que lo cuidara mientras yo trabajaba. Tuve cita médica, te avisé. Bueno, la próxima vez deje su teléfono prendido. La llamé como 10 veces. Revisé mi teléfono. No había ninguna llamada perdida. Esa noche, en mi cuarto, activé la grabadora y la escondí en el bolsillo de mi bata. A partir de ese momento, cada conversación, cada humillación, cada orden absurda quedó registrada. Septiembre llegó con el cobro de la renta. Verónica me llamó a la sala. Señora Estela, los 4,500 mensuales ya no alcanzan. Los servicios subieron. A partir de este mes serán 6,000 pesos. 6,000, más de la mitad de mi pensión. No puedo pagar eso, Verónica. Entonces tendremos que buscar otras alternativas. Tal vez sea momento de que busque un lugar más económico para vivir. La grabadora en mi bolsillo capturó cada palabra, cada amenaza velada, cada intento de sacarme de mi propio terreno. Y yo seguí juntando evidencias. Seguí siendo la viejita obediente que no causaba problemas, porque ahora tenía un plan. Ahora sabía exactamente lo que tenía que hacer. Solo estaba esperando el momento perfecto para actuar. Octubre me encontró transformada. Por fuera, seguía siendo la misma Estela sumisa, la que pedía permiso para usar su propia cocina, la que agachaba la cabeza ante cada orden de Verónica. Por dentro, era una mujer en misión, una mujer que documentaba cada injusticia con la precisión de un detective. La grabadora se convirtió en mi mejor aliada. La llevaba en el bolsillo de mi bata, en mi bolsa del mandado, escondida entre los trapos cuando limpiaba. Cada conversación quedaba registrada, cada humillación, cada amenaza, cada mentira.
Una tarde, mientras fingía limpiar el estudio de Rodrigo, encontré algo que me heló la sangre. Sobre su escritorio, medio escondido bajo unos papeles, había un documento del banco, un estado de cuenta de un préstamo hipotecario. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y le tomé foto. El préstamo era por 1.200.000 pesos, el aval, mi terreno, la garantía, la construcción registrada a nombre de Rodrigo y Verónica. Habían usado mi propiedad para endeudarse, sin mi permiso, sin mi conocimiento. Esa noche me reuní nuevamente con don Mauricio. Le llevé las fotografías, las grabaciones, todo. Estela, esto es fraude, fraude mayor. Usaron tu propiedad como garantía sin tu consentimiento. ¿Y el préstamo? ¿Para qué fue? Don Mauricio investigó. 2 días después me llamó con la respuesta. El dinero se usó para pagar las deudas de Verónica y para comprar la camioneta nueva que tienen. No fue para la construcción. La construcción la pagaste tú con tus 850.000 pesos. Me senté en una banca del parque, donde nadie pudiera escuchar mi conversación. El mundo giraba a mi alrededor mientras procesaba la información. También descubrí algo más, continuó don Mauricio. Bernardo, el notario, fue dado de baja del colegio de notarios hace 3 meses. Los documentos que firmaste no tienen validez legal completa. Hay irregularidades. ¿Qué significa eso? Significa que podemos pelear y podemos ganar. Pero necesitamos actuar pronto, antes de que ellos intenten legalizar algo más o vender la propiedad. ¿Vender? ¿Pueden hacer eso? Con los documentos fraudulentos que tienen, podrían intentarlo. He visto casos así. Por eso necesitamos moverte ya, Estela. Pasé las siguientes semanas preparándome. Don Mauricio redactó la demanda: fraude inmobiliario, uso ilegal de propiedad como garantía, falsificación de documentos, despojo. Juntamos todas las pruebas, las grabaciones, las fotografías, los estados de cuenta, testimonios de Leonor y Consuelo. También investigamos más a fondo a Verónica. Don Mauricio contrató a un investigador privado. Lo que descubrimos fue devastador. Verónica tenía 2 tarjetas de crédito al límite. Debía 420.000 pesos, como había dicho don Mauricio, pero además tenía un juicio por fraude de una empresa anterior donde trabajó. Había falsificado facturas. La habían despedido y demandado. Rodrigo no sabía nada de esto. Mi hijo se había casado con una mentirosa profesional y ni siquiera lo sabía. Una noche de noviembre, mientras cenábamos, Verónica dejó caer otra bomba. Señora Estela, Rodrigo y yo hemos estado pensando. Esta situación de convivencia no está funcionando. Rodrigo miraba su plato, incapaz de verme a los ojos. Creemos que sería mejor para todos que usted buscara su propio espacio, un departamento chiquito, cerca de aquí. Así mantendríamos nuestra independencia, pero seguiríamos en contacto. La grabadora en mi bolsillo capturaba cada palabra. Pero este es mi terreno, dije suavemente, sin alterarme. Sí, pero la casa es nuestra, y vivir todos juntos está generando roces. Usted merece su tranquilidad, señora Estela. Nosotros podemos ayudarle con la renta de un lugar los primeros meses, mientras se acomoda. Me querían fuera. Querían mi terreno, mi inversión, mi patrimonio, y querían botarme como se bota un mueble viejo que ya no sirve. Déjenme pensarlo, dije, levantándome de la mesa. En mi cuarto marqué a don Mauricio. Ya es momento. Prepara todo. Quiero actuar la próxima semana. ¿Estás segura, Estela? Completamente segura. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Seguir fingiendo normalidad, sabiendo lo que venía. Ver a Rodrigo jugar con Matías, sabiendo que en días nuestra relación cambiaría para siempre. Una parte de mí todavía amaba a mi hijo. Todavía quería creer que él era víctima de Verónica, que ella lo había manipulado. Pero otra parte, la parte que había despertado después de meses de humillaciones, sabía la verdad. Rodrigo había elegido. Había elegido el dinero, la comodidad, la vida fácil, y me había sacrificado a mí en el proceso.
El martes de la semana siguiente, Rodrigo me llamó. Era mediodía. Yo estaba en el mercado comprando verduras. Mamá, te hablo rápido porque voy de salida. Nos mudamos a Querétaro la semana pasada. Verónica consiguió un trabajo increíble allá y pues, se nos olvidó avisarte. Ya sabes cómo son estas cosas. Todo fue muy rápido. El mundo se detuvo. La señora de la verdulería me estaba cobrando, pero yo no la escuchaba. Solo escuchaba esas palabras. Se nos olvidó avisarte. Se habían mudado. Con mi nieto, con mis 850,000 pesos invertidos, con mi terreno hipotecado, y se les había olvidado avisarme. Está bien, hijo, respondí con una calma que no sentía. Buena suerte en esa nueva etapa. Colgué. Dejé las verduras ahí, sin comprar. Caminé directo a casa, subí a mi cuarto, cerré la puerta. Abrí mi laptop. La había comprado en un cibercafé cerca, pagando en efectivo, para que Verónica no supiera que tenía una. Entré a mi correo electrónico. Redacté el mensaje a don Mauricio. Es momento. Iniciemos todo hoy mismo. Adjunto las últimas grabaciones. Presioné enviar. Luego hice algo más. Entré al grupo de WhatsApp de la familia, ese donde estaban mis cuñadas, mis primos, mi hermana. Escribí un mensaje largo, detallado. Les conté todo: la estafa, el fraude, las humillaciones, las deudas de Verónica, el préstamo ilegal. Adjunté fotos de los documentos. Presioné enviar y apagué el teléfono. Me senté en la orilla de mi cama. Abracé el reloj de Germán. Ya está, amor. Ya me cansé de ser la tonta. Ya me cansé de permitir que me pisoteen. Ahora viene mi turno. En 72 horas, Rodrigo recibiría una citación judicial, una orden de congelamiento de cuentas, una demanda por fraude que podría llevarlo a la cárcel. Y cuando eso pasara, por fin entendería que olvidarse de tu madre tiene consecuencias. Porque yo no había olvidado nada. Y ahora, finalmente, era momento de cobrar. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la orilla de mi cama, mirando el teléfono apagado sobre el buró. Afuera, la ciudad seguía su ritmo normal. Los perros ladraban, los coches pasaban, la vida continuaba. Pero dentro de mí algo había cambiado para siempre. A las 6 de la mañana prendí el teléfono. Inmediatamente empezaron a llegar mensajes. Leonor, Consuelo, mis cuñadas, mis primos, todos habían visto lo que compartí en el grupo familiar. Estela, no puedo creer lo que te hicieron. Prima, cuenta con nosotros para lo que necesites. Ese desgraciado de Rodrigo va a pagar por esto. Pero el mensaje que me partió el alma fue el de Patricia, mi cuñada. Estela, Germán estaría orgulloso de ti. Ya era hora de que te defendieras. Te queremos. Me bañé, me vestí, preparé café. Por primera vez en meses usé la cocina sin miedo, sin estar pendiente del reloj. Total, ya no había nadie a quien molestar. La casa estaba vacía. Rodrigo y Verónica se habían ido sin despedirse, como ladrones en la noche. A las 9 de la mañana llegó don Mauricio a la casa. Venía acompañado de otro abogado más joven, su socio, el licenciado Méndez. Estela, buenos días. ¿Lista para esto? Más lista de lo que he estado en mi vida. Nos sentamos en la mesa del comedor, esa mesa que yo había comprado con mi primer sueldo como secretaria hace 35 años. Don Mauricio desplegó documentos sobre la superficie. La demanda ya está presentada. El juez la admitió esta mañana por tratarse de fraude flagrante. En 48 horas tendrán la notificación. ¿Y el embargo? Ya está en proceso. Congelamos la cuenta donde está el préstamo hipotecario. También pusimos en alerta al banco para que no puedan hacer movimientos con la propiedad. El licenciado Méndez agregó: además, contactamos a la Fiscalía sobre el tema del notario fraudulento. Bernardo ya tiene una orden de investigación. Si Verónica y él trabajaron juntos en esto, ella también enfrentará cargos. ¿Y Rodrigo?, pregunté, sintiendo cómo la voz se me quebraba. Don Mauricio suspiró. Rodrigo es cómplice, Estela. Firmó documentos, usó tu propiedad, se benefició del fraude.
Legalmente, es tan culpable como Verónica. Asentí, tragándome las lágrimas. Mi hijo, mi único hijo, el niño que había crecido en esta casa, que había jugado en este jardín, que me había prometido cuidarme siempre. Hay algo más que necesitas saber, continuó don Mauricio. Investigamos la oferta de trabajo en Querétaro. No existe. Verónica no tiene ningún empleo allá. Se mudaron para huir, para alejarse antes de que pudieras reaccionar. Entonces, ¿qué van a hacer? Probablemente intentar vender la casa rápido, antes de que los alcancemos legalmente. Por eso actuamos tan rápido. La propiedad ya está congelada. No pueden venderla sin enfrentar consecuencias penales. Pasé el resto del día en un estado de alerta extraño. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón me daba un brinco. Pero Rodrigo no llamó, ni Verónica. Silencio absoluto. El jueves por la tarde, 48 horas después de enviar mi correo, recibí la llamada que había estado esperando. Rodrigo. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. ¿Mamá? Su voz sonaba desesperada, rota. Mamá, ¿qué hiciste? Buenos días, Rodrigo. No me salgas con eso. Nos acaba de llegar una citación del juzgado. ¿Nos estás demandando? ¿Tú? ¿Mi propia madre? Sí. Te estoy demandando a ti y a tu esposa por fraude, despojo y uso ilegal de mi propiedad. Estás loca. Todo lo hicimos de buena fe. Tú aceptaste todo. Acepté bajo engaños. Firmé documentos que me dijeron que eran temporales cuando en realidad eran cesión de derechos. Ustedes usaron mi terreno como garantía para un préstamo sin mi autorización. Y se gastaron mis 850,000 pesos en pagar las deudas de Verónica y en comprar una camioneta. Silencio del otro lado. Mamá, yo no sabía... ¿No sabías qué, Rodrigo? ¿No sabías que tu esposa tiene 420,000 pesos de deudas? ¿No sabías que fue despedida de su trabajo anterior por fraude? ¿O no sabías que me tenían viviendo en un cuarto de servicio después de invertir todos mis ahorros en su casa? Mamá, por favor, podemos arreglar esto. No tiene que llegar a los tribunales. Debiste pensar en eso antes de mudarte sin avisarme, antes de olvidarte que tenías madre. Fue decisión de último momento. Verónica consiguió trabajo y... Verónica no tiene trabajo en Querétaro, Rodrigo. Ya investigamos. Se fueron huyendo, porque sabían lo que habían hecho. Otro silencio. Más largo, más pesado. ¿Qué quieres, mamá? ¿Dinero? ¿La casa? Dime qué quieres y lo arreglamos. Quiero justicia. Quiero que enfrenten las consecuencias de sus actos. Y quiero recuperar mi dignidad. Nos vas a arruinar. El embargo nos dejó sin dinero. Tenemos un bebé, mamá. Tu nieto. Mi nieto al que no me dejaban cargar. Mi nieto del que me olvidé de ser abuela cuando ustedes se olvidaron de avisarme que se mudaban. Por favor. La voz de Rodrigo se quebró. Mamá, por favor. Soy tu hijo. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. Cerré los ojos. Apreté el reloj de Germán que llevaba en el bolsillo. Precisamente por eso duele tanto, Rodrigo. Porque eres mi hijo, y aún así me traicionaste. Mamá. El lunes tienen audiencia preliminar. Les sugiero que consigan un buen abogado. Don Mauricio no va a tener piedad. Espera, no cuelgues. Colgué. Apagué el teléfono. Me senté en el sillón de la sala, el mismo donde Rodrigo solía quedarse dormido viendo caricaturas. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente salieron. Lloré por el hijo que había perdido, por la familia que nunca tendría, por los años de humillaciones que había soportado creyendo que el amor todo lo podía. Pero también lloré de alivio, porque por primera vez en años había defendido mi dignidad. Había dicho basta, y aunque doliera, aunque me partiera el alma, sabía que había hecho lo correcto. Leonor llegó esa noche con comida. Se sentó conmigo en silencio, tomándome la mano. ¿Crees que hice bien?, le pregunté.
Hiciste lo que debiste hacer hace años, Estela. Nadie tiene derecho a tratarte así, ni siquiera tu propio hijo. Esa noche dormí mejor que en meses, sin grabadora escondida, sin miedo de hacer ruido, sin reglas absurdas pegadas en el refrigerador, porque finalmente, después de tanto tiempo, volví a sentirme dueña de mi propia vida. El fin de semana fue una agonía de silencio. Rodrigo no volvió a llamar. El teléfono permanecía mudo, burlándose de mí con su pantalla apagada. Pero yo sabía que la calma era solo la antesala de la tormenta. El lunes a las 8 de la mañana, don Mauricio me recogió para ir a la audiencia preliminar. Me puse mi mejor vestido, el color café que Germán me había regalado en nuestro último aniversario. Me recogí el cabello en un chongo elegante. Quería verme digna, fuerte, no como la viejita quebrada que ellos habían intentado hacer de mí. El juzgado estaba en el centro. Edificio viejo, pasillos con eco, gente esperando en bancas de madera gastada. Don Mauricio me llevó a una sala pequeña. Respira, Estela. Ya verás que todo sale bien. A las 9 en punto entramos a la sala de audiencias, y ahí estaban. Rodrigo con traje, ojeroso, demacrado, Verónica con un vestido negro discreto, el cabello recogido, maquillaje mínimo. Intentaba verse vulnerable, víctima. Pero yo ya conocía su juego. Nos miramos. Rodrigo bajó la vista inmediatamente. Verónica me sostuvo la mirada con odio puro, sin disimulo. El juez entró y comenzó la audiencia. Leyó los cargos: fraude inmobiliario, falsificación de documentos, uso ilegal de propiedad como garantía hipotecaria, despojo. El abogado de ellos, un tipo joven con traje barato, intentó argumentar que todo había sido un malentendido, que yo había dado mi consentimiento, que era una disputa familiar que no ameritaba acción legal. Don Mauricio destruyó cada argumento con precisión quirúrgica. Presentó las grabaciones donde Verónica me amenazaba con echarme. Presentó los documentos del préstamo fraudulento. Presentó el informe sobre Bernardo, el notario corrupto. Su señoría, dijo don Mauricio con voz firme, mi clienta es una mujer de 68 años que fue sistemáticamente despojada de su patrimonio por su propio hijo y su nuera. Invirtió 850,000 pesos de sus únicos ahorros creyendo que construía un hogar familiar. En cambio, fue relegada a un cuarto de servicio, obligada a pagar renta en su propio terreno y finalmente abandonada sin siquiera una despedida. Rodrigo se limpió las lágrimas. Verónica permanecía rígida, calculando. El juez revisó los documentos con expresión grave. Luego miró a Rodrigo. Señor Núñez, ¿es cierto que utilizó el terreno de su madre como garantía para un préstamo hipotecario sin su consentimiento explícito? Rodrigo tartamudeó. Yo pensé que ella sabía... ¿Sí o no, señor Núñez? Sí, su señoría. ¿Y es cierto que se mudaron de domicilio sin informarle a la propietaria del terreno donde se edificó su vivienda? Sí, pero... Suficiente. El juez cerró la carpeta con un golpe seco. Declaro procedente la demanda. Se mantiene el embargo sobre la propiedad y las cuentas bancarias. Se ordena investigación criminal contra la señora Verónica Sánchez por su relación con el notario Bernardo Hidalgo. Próxima audiencia en 30 días para presentación de pruebas adicionales. El martillo cayó. Verónica se levantó de golpe. Esto es injusto. Esa vieja manipuladora nos engañó. Ella firmó todo voluntariamente. «Orden», gritó el juez. «Señora Sánchez, un exabrupto más y la acuso de desacato. Retírense». Salimos de la sala. En el pasillo, Rodrigo me alcanzó. Se veía destrozado, como si hubiera envejecido 10 años en una semana. «Mamá, por favor, hablemos. Esto no tiene que destruir nuestra familia. Rodrigo, ustedes destruyeron nuestra familia cuando decidieron que yo no importaba. Fue Verónica. Ella me convenció de todo. Yo no sabía de sus deudas, de sus problemas legales. Me mintió». Verónica se acercó como fiera enjaulada. «¿Ahora me echas la culpa a mí?
Tú estuviste de acuerdo en todo. Tú firmaste los papeles. Porque tú me dijiste que era normal, que todas las familias lo hacían así. Los veía pelear y sentía una mezcla extraña de tristeza y satisfacción. La máscara perfecta de su matrimonio se estaba cayendo a pedazos. Don Mauricio me tomó del brazo. Vámonos, Estela, no tienes que presenciar esto. Pero Verónica no había terminado. Se plantó frente a mí con los brazos cruzados. Esto no va a quedar así, señora. Vamos a pelear. Vamos a demostrar que usted nos dio todo voluntariamente, y cuando perdamos todo por su culpa, usted nunca volverá a ver a su nieto. Esa amenaza me golpeó en el pecho. Matías, mi nieto inocente en medio de todo este desastre. Matías es lo único que me duele en todo esto, respondí con voz temblorosa pero firme. Porque él no tiene culpa de tener una madre fraudulenta y un padre cobarde. Pero no voy a dejar que usen a ese niño como escudo para salirse con la suya. Usted es una amargada que no soporta ver a su hijo feliz. Yo sería feliz viendo a mi hijo feliz, pero tú no lo haces feliz, Verónica. Solo lo estás arrastrando a tu pozo de mentiras y deudas. Rodrigo se metió entre nosotras. Ya basta, las dos. Lo miré a los ojos, esos ojos que alguna vez me miraron con amor puro de hijo. Rodrigo, todavía estás a tiempo de hacer lo correcto. Puedes testificar a mi favor, admitir lo que hicieron, intentar reparar el daño, o puedes seguir con ella y hundirte completamente. Es mi esposa, mamá. Es la madre de mi hijo. Y yo soy tu madre, la mujer que te cargó, te crió, te dio todo, pero parece que eso ya no significa nada para ti. Me di la vuelta y caminé hacia la salida con don Mauricio. Detrás escuchaba los gritos de Verónica, el llanto de Rodrigo, el caos de su mundo desmoronándose. Afuera, el sol brillaba con una intensidad casi ofensiva, como si el universo ignorara que mi corazón estaba hecho pedazos. Lo hiciste muy bien, Estela, me dijo don Mauricio. Sé que duele, pero estás del lado correcto. ¿Y si pierdo a mi hijo para siempre? Si lo pierdes por defender tu dignidad, entonces nunca fue realmente tuyo. Esas palabras me acompañaron todo el camino a casa. La casa vacía, sí, pero ahora también libre. Libre de reglas absurdas, de miradas de desprecio, de humillaciones diarias. Esa tarde, sola en mi cuarto, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto de Matías jugando con bloques y un texto. Tu nieto que nunca volverás a ver. Espero que tu venganza haya valido la pena. Verónica. Lloré abrazada al reloj de Germán. Lloré por Matías, por Rodrigo, por todo lo que pudo ser y nunca sería. Pero no me arrepentí, porque a veces el amor verdadero significa soltar, y a veces significa pelear, aunque duela hasta el alma. Las siguientes semanas fueron una montaña rusa emocional. Cada mañana me despertaba esperando sentir arrepentimiento por lo que había hecho, pero nunca llegó. En su lugar, sentía algo que había olvidado: paz. Don Mauricio me mantenía informada de cada avance. La investigación a Bernardo reveló que había falsificado documentos para al menos otras 12 familias. Verónica había sido su cómplice en 3 de esos casos, recibiendo comisiones por referir clientes. Era una estafadora profesional y Rodrigo había sido solo su víctima más conveniente. Estela, hay noticias, me dijo don Mauricio una tarde de finales de noviembre. Rodrigo quiere hablar contigo. Sin abogados, sin Verónica, solo ustedes dos. Mi primer instinto fue negarme, pero algo en mí, esa parte que todavía era madre, necesitaba escucharlo. Nos encontramos en un café neutral, uno de esos lugares impersonales, llenos de gente que no nos conocía. Rodrigo llegó 15 minutos tarde. Traía barba de varios días, ojeras profundas, el traje arrugado. Se veía destruido. Se sentó frente a mí sin decir nada por un largo minuto. Solo me miraba como si estuviera viendo a un fantasma. «Mamá, yo...» empezó, pero la voz se le quebró.
Habla, Rodrigo, para eso viniste. Tenías razón, en todo. Verónica me mintió desde el principio. Las deudas, los fraudes anteriores, su relación con Bernardo, nada de lo que me dijo era verdad. ¿Y cuándo te diste cuenta? Hace 2 semanas. Encontré correos entre ella y Bernardo. Planearon todo desde antes de conocernos. Ella me investigó, mamá. Supo del terreno que heredaste de papá antes de que yo se lo mencionara. Me buscó a propósito. Esas palabras deberían haberme dado satisfacción. Pero solo sentí tristeza. Tristeza por mi hijo, tan ingenuo, tan manipulado. ¿Y Matías? Los ojos de Rodrigo se llenaron de lágrimas. Verónica lo está usando. Me amenaza con no dejármelo ver si testifico a tu favor. Dice que dirá que soy un padre negligente, que te dejé maltratar a nuestro hijo. ¿Yo? ¿Maltratar a Matías? Si apenas me dejaba cargarlo. Lo sé, mamá, y lo siento. Siento todo. Siento haberte tratado como te tratamos. Siento haberte robado. Siento no haberte defendido cuando ella te humillaba. Siento... Su voz se perdió en sollozos. Ver llorar a mi hijo me partió el corazón, pero no iba a ceder. No todavía. Rodrigo, las disculpas están bien, pero necesito más que palabras. Lo sé. Por eso vine. Voy a testificar. Voy a decir la verdad sobre todo. Sobre cómo Verónica planeó todo, sobre el fraude, sobre cómo te tratamos. Voy a enfrentar las consecuencias. ¿Y Verónica? Ya pedí el divorcio. Don Mauricio me refirió con un abogado. Pelearé por la custodia de Matías, aunque sé que será difícil. Estiré mi mano sobre la mesa y toqué la suya. Estaba fría, temblorosa. Hijo, hiciste cosas terribles. Me lastimaste de formas que no sabía que eran posibles, pero sigues siendo mi hijo. Y si estás dispuesto a hacer lo correcto, a enfrentar la verdad, entonces podemos intentar reconstruir algo. ¿Me perdonas? Perdonarte va a tomar tiempo. Confiar en ti de nuevo va a tomar aún más, pero estoy dispuesta a intentarlo. Siempre y cuando entiendas una cosa, nunca más voy a permitir que me traten como me trataron. Nunca más voy a ser la madre conveniente que acepta migajas de atención. No quiero que seas eso, mamá. Quiero que seas mi madre, la mujer fuerte que me crió, la que me enseñó que hacer lo correcto a veces duele, pero es necesario. 2 semanas después fue la segunda audiencia. Esta vez, Rodrigo se sentó de mi lado. Su testimonio fue devastador. Contó todo: cómo Verónica lo manipuló, cómo planearon usar el terreno, cómo me relegaron al cuarto de servicio, cómo me cobraban renta. Verónica lo miraba con odio puro mientras él hablaba. Su abogado intentó desacreditarlo, pero las pruebas eran abrumadoras. Los correos entre ella y Bernardo, los documentos falsificados, los testimonios de vecinos que habían visto cómo me trataban. El juez escuchó todo con expresión cada vez más severa. Cuando terminaron las declaraciones, se tomó apenas 5 minutos para deliberar. He visto muchos casos en mi carrera, pero este es particularmente doloroso, comenzó. Una madre despojada por su propia familia. Una anciana tratada como estorbo en su propia propiedad. Verónica intentó interrumpir, pero su abogado la detuvo. Por lo tanto, fallo a favor de la demandante, señora Estela Núñez. Se ordena la devolución inmediata de la cantidad de 850,000 pesos, más intereses y daños. Se anula el préstamo hipotecario al haber sido obtenido mediante fraude. La propiedad de la construcción se revierte a la señora Núñez. Verónica se puso de pie gritando: ¡No tenemos ese dinero! ¡Es imposible! Entonces la construcción será embargada y subastada. El producto de la venta cubrirá la deuda. Además, la señora Sánchez enfrentará cargos criminales por fraude. ¿Y el señor Núñez? Rodrigo se tensó. El señor Núñez ha cooperado plenamente con la justicia y ha mostrado genuino remordimiento. Por lo tanto, no enfrentará cargos criminales, pero deberá pagar una multa de 100,000 pesos por su participación.
El martillo cayó. Había ganado. Afuera del juzgado, Rodrigo me abrazó. Gracias por darme una oportunidad, mamá. Ahora tienes que demostrar que la mereces. Y lo hizo. Los siguientes meses fueron de reconstrucción lenta. Rodrigo se mudó a un departamento pequeño. Peleó por la custodia compartida de Matías y ganó. Cada domingo venía a visitarme con mi nieto. La casa construida en mi terreno fue subastada. Un matrimonio joven la compró por 2.800.000 pesos. Después de pagar deudas y costos legales, me quedaron 1.200.000 pesos. Con ese dinero, vendí el terreno completo en 3.800.000 pesos. El total me dio 5 millones. Compré un departamento pequeño, pero luminoso en la Narvarte. 2 recámaras, balcón con plantas, vista a un parque. Mi espacio. Solo mío. Doné 500.000 pesos a una fundación que ayuda a mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Porque yo tuve suerte de conocer a don Mauricio, de tener recursos para pelear. Muchas no los tienen. El resto lo invertí sabiamente, esta vez con un asesor financiero de verdad. Una tarde de domingo, Rodrigo vino con Matías. El niño, ahora de 2 años, corrió a mis brazos gritando, ¡Abuela! Me derretí. 6 meses después de la resolución del juicio, mi vida era completamente diferente. Me desperté una mañana de mayo en mi departamento. El sol entraba por las cortinas blancas que yo misma había elegido y por primera vez en años sentí algo que había olvidado. Alegría. El departamento en la Narvarte se había convertido en mi santuario. Pequeño, sí, pero cada rincón era mío. Las paredes color marfil que pinté con ayuda de Leonor, las macetas de geranios en el balcón, la foto de Germán en la sala junto a una nueva de Matías. Aquí nadie me decía a qué hora podía cocinar o cuándo lavar mi ropa. Rodrigo cumplió su palabra. Cada domingo llegaba con Matías, y poco a poco reconstruimos algo parecido a una relación. No era lo mismo que antes, probablemente nunca lo sería, pero era honesto. Ya no había máscaras, ni mentiras convenientes. «Mamá, traje tu postre favorito», me dijo ese domingo, entrando con una caja de pasteles de la Esperanza, esa pastelería tradicional que visitábamos cuando él era niño. Matías corrió directo a mis brazos. «Abuela, mira mi dinosaurio». Me arrodillé a su altura, olvidándome por un momento de mis rodillas que ya no eran las mismas, y admiré su juguete con genuino interés. «Está hermoso, mi amor. ¿Cómo se llama?» «Se llama Germán, como mi abuelito que está en el cielo». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Miré a Rodrigo, que sonreía con tristeza. «Le he estado contando sobre papá», explicó. «Sobre cómo era, qué hacía, cómo te quería. Quiero que Matías conozca de dónde viene». Mientras Matías jugaba en la sala, Rodrigo y yo nos sentamos en el balcón con café. «¿Cómo van las cosas con Verónica?», pregunté, no por morbo, sino porque su situación afectaba a mi nieto. «El divorcio se finalizó la semana pasada. Ella tiene custodia parcial, pero con supervisión. El juez no confió en dejarla sola con Matías después de todo lo que salió en el juicio». «¿Y ella cómo está?». Rodrigo suspiró. «No lo sé realmente. Se mudó con sus padres a Toluca. Está enfrentando cargos por fraude junto con Bernardo. Su abogado dice que probablemente le den sentencia suspendida por ser madre primeriza, pero tendrá antecedentes». «¿La odias?». Mi hijo se quedó pensando largo rato. «No, creo que la compadezco. Es una persona que nunca aprendió a vivir sin engañar. Pero ya no es mi problema. Mi prioridad ahora es Matías y reconstruir mi vida». «¿Y conmigo? ¿Cómo te sientes conmigo?». «Avergonzado, todos los días. Cada vez que veo este departamento y pienso que podría haber sido más grande, más cómodo, si no te hubiéramos robado. Cada vez que veo a Matías y pienso en cómo te prohibían cargarlo». «Rodrigo, no, déjame terminar. Fui un pésimo hijo. Elegí a una mujer que acababa de conocer sobre la mujer que me dio la vida. Permití que te trataran como basura.
Y lo peor es que parte de mí sabía que estaba mal, pero era más fácil mirar hacia otro lado. ¿Y qué aprendiste de todo esto? Que el silencio te hace cómplice, que el amor verdadero exige valentía y que tú, mamá, eres la persona más fuerte que conozco. Tomé su mano. No soy fuerte, hijo, solo me cansé de ser débil. Ese domingo, después de que se fueron, me quedé en el balcón viendo el atardecer. La ciudad se extendía frente a mí, millones de vidas, millones de historias. Y yo era solo una más, una mujer mayor que casi pierde todo, pero que encontró la fuerza para recuperar su dignidad. Mi teléfono sonó. Era Patricia, mi cuñada. Estela, ¿ya viste el periódico de hoy? No, ¿por qué? Sale una nota sobre Bernardo y otros notarios corruptos. Mencionan tu caso. Dicen que gracias a tu denuncia, otras 5 familias se animaron a demandar también. Busqué la nota en internet. Ahí estaba mi historia, sin mi nombre completo, pero reconocible. Y al final, el periodista escribió: Esta mujer demostró que nunca es tarde para defender lo que es tuyo. Su valentía abrió camino para que otras víctimas encontraran justicia. Cerré el teléfono y miré la foto de Germán. Lo logré, amor. Me costó, me dolió, casi me destruye, pero lo logré. 2 semanas después, recibí una llamada inesperada. Era de la fundación a la que había donado dinero. Señora Núñez, nos gustaría que viniera a dar una plática. Hay muchas mujeres que están pasando por situaciones similares a la suya. Su historia podría ayudarlas. Al principio dudé. No me consideraba ejemplo de nada. Pero luego pensé en todas las Estelas que había en el mundo. Las que estaban en ese cuarto de servicio, tragándose humillaciones, creyendo que el amor significa aguantar todo. Acepté. La plática fue en un centro comunitario de Iztapalapa. Había 40 mujeres, la mayoría mayores de 50, todas con historias de abuso familiar, despojo, manipulación. Cuando terminé de contar mi historia, muchas lloraban. Una señora de unos 70 años se acercó después. Yo llevo 10 años viviendo con mi hija y mi yerno. Me tratan como sirvienta, pero pensaba que así tenía que ser, que no tenía opción. Siempre hay opción, le dije, tomando sus manos. Tal vez no sea fácil, tal vez duela. Pero tu dignidad vale más que la comodidad de quedarte callada. Esas palabras se convirtieron en mi nuevo propósito. Di 3 pláticas más ese año. Ayudé a 2 señoras a contactar abogados. Empecé un pequeño grupo de apoyo que se reunía cada mes en mi departamento. Un año después del juicio, en el cumpleaños número 69, Rodrigo llegó temprano con Matías. «Feliz cumpleaños, mamá. Tengo algo para ti». Me entregó una caja pequeña. Dentro había un reloj. No cualquier reloj. Era el reloj de bolsillo de Germán, pero ahora restaurado, brillante, funcionando perfectamente. Sé cuánto significa para ti. Lo llevé a reparar. Ahora funciona como nuevo. Lo sostuve entre mis manos, escuchando su tic-tac constante, y pensé en todo el camino recorrido, las pérdidas, las batallas, las victorias pequeñas y grandes. Gracias, hijo. No, mamá. Gracias a ti, por no rendirte, por enseñarme que nunca es tarde para hacer lo correcto. Esa noche, sola otra vez, pero ya no solitaria, me senté en mi balcón con una taza de té. La ciudad brillaba abajo, llena de posibilidades. Pensé en la Estela de hace 2 años, esa que vivía en un cuarto de servicio pidiendo permiso para existir. Y pensé en la Estela de ahora, la que tenía su propio espacio, su propia voz, su propia vida. 18 meses después del juicio, recibí una carta certificada. El sobre era grueso, oficial, con el logotipo del Tribunal Superior de Justicia. Por un momento, el miedo viejo regresó. ¿Verónica había apelado? ¿Había algún problema nuevo? Abrí el sobre con manos temblorosas. Pero no era lo que temía. Era una notificación de que el caso había sido cerrado definitivamente. Verónica había sido sentenciada a 2 años de prisión suspendida y 5 años de libertad condicional por fraude. Bernardo había recibido 4 años efectivos. Todo había terminado oficialmente.
Llamé a don Mauricio de inmediato. «Lo viste, ¿verdad?», me dijo con voz satisfecha. «Justicia completa, Estela. No siempre sucede así. Don Mauricio, no tengo cómo agradecerle todo lo que hizo por mí. Estela, yo solo hice mi trabajo. Tú hiciste lo difícil. Tuviste el valor de defenderte cuando hubiera sido más fácil quedarte callada». Esa tarde decidí hacer algo que había estado posponiendo. Fui al cementerio donde descansaba Germán. Hacía meses que no visitaba su tumba, ocupada con mi nueva vida, con reconstruir todo lo que había perdido. Limpié la lápida con cuidado. Cambié las flores marchitas por gladiolas frescas, sus favoritas. Me senté en el pasto a su lado, sin importarme ensuciar mi falda. «Ya terminó todo, amor», le dije en voz baja. «Recuperé nuestra dignidad. Recuperé el valor de lo que construimos juntos. Y aunque me costó casi perder a nuestro hijo, creo que al final también lo recuperé». El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles. Quise creer que era Germán diciéndome que estaba orgulloso. «Ojalá pudieras ver a Matías. Se parece tanto a Rodrigo cuando era niño. Tiene esa misma risa escandalosa, esa misma curiosidad por todo. Y me dice abuela con tanto cariño que a veces se me olvida todo lo malo que pasó». Me quedé ahí una hora más, contándole todo. Los domingos con Rodrigo, las pláticas en el centro comunitario, las mujeres que había ayudado, mi departamento que olía a café y flores frescas cada mañana. Cuando me levanté para irme, dejé algo junto a las flores. Era una fotocopia de la sentencia final. Quería que Germán supiera de alguna forma que había peleado por lo que él me había dejado. El siguiente domingo, Rodrigo llegó con una noticia. «Mamá, conseguí un ascenso. Gerente regional. Es mucho más dinero, pero también más responsabilidad». «Felicidades, hijo. Tu papá estaría orgulloso. Hay algo más. Con el aumento quiero empezar a pagarte. No todo. Probablemente nunca pueda compensar los 850,000 pesos, pero quiero intentarlo. Rodrigo, no necesito...». «Sí necesitas, y yo necesito hacerlo. Por favor, déjame intentar reparar aunque sea una parte del daño». Acepté. No porque necesitara el dinero, sino porque entendí que era parte de su proceso de sanación. Cada mes, Rodrigo me depositaba 10,000 pesos. No era mucho para él con su nuevo salario, pero para mí representaba algo más valioso que el dinero. Representaba responsabilidad, madurez, redención. En octubre cumplí 70 años. Rodrigo organizó una fiesta sorpresa en mi departamento. No era grande, no había lujos. Estaban Leonor, mi hermana Consuelo, que viajó desde Oaxaca, Patricia con sus hijas, algunos vecinos nuevos que se habían vuelto amigos, y las mujeres del grupo de apoyo que había formado. Matías corrió hacia mí gritando: «¡Sorpresa, abuela! Yo te ayudé a escoger el pastel». Era de chocolate, mi favorito. Simple pero perfecto. Durante la fiesta, mientras veía a toda esa gente que me quería de verdad, que celebraba conmigo, no por obligación, sino por cariño genuino, entendí algo. Había ganado mucho más de lo que había perdido. Sí, había perdido dinero. Había perdido años de relación con mi hijo. Había perdido la ilusión de la familia perfecta. Pero había ganado respeto propio. Había ganado autenticidad. Había ganado la certeza de que podía sobrevivir, de que era más fuerte de lo que creía. Al final de la noche, cuando todos se fueron, Rodrigo se quedó ayudándome a limpiar. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, hijo». «¿Me perdonaste?» «De verdad, no solo de palabra». Me detuve, dejando el plato que estaba lavando. Lo miré directo a los ojos. ¿Sabes qué aprendí de todo esto, Rodrigo? Que el perdón no es un evento, es un proceso. Hay días en que te veo con Matías y mi corazón se llena de amor y siento que todo quedó atrás. Hay otros días en que recuerdo ese cuarto de servicio y siento rabia todavía. Entiendo. Pero lo que sí puedo decirte es que elegí soltar el resentimiento. No por ti, sino por mí. Porque cargar ese peso me estaba matando. Entonces sí, te he perdonado. Pero el perdón no significa olvidar.
significa recordar sin dolor. Rodrigo asintió, con lágrimas en los ojos. Eso es todo lo que puedo pedir. Esa noche, después de que se fue, me senté en mi balcón como todas las noches. Pero esta vez, con el reloj de Germán en las manos, escuchando su tic-tac constante. Pensé en la Estela que contestó aquella llamada hace casi 2 años, la que escuchó "Se nos olvidó avisarte", y sintió que su mundo se derrumbaba. Esa Estela estaba rota, perdida, resignada. Ahora era otra, no mejor ni peor, simplemente otra. Una que sabía poner límites, una que entendía que el amor propio no es egoísmo, una que había aprendido que a veces hay que romper todo para poder reconstruir mejor. La ciudad brillaba frente a mí, con sus millones de luces, sus millones de historias, y yo era solo una más, pero era mía, completamente mía. Cerré los ojos y respiré profundo. El aire fresco de la noche, el sonido distante del tráfico, el aroma de las gardenias de mi balcón. Todo eso era real. Todo eso era mío. Y por primera vez en años, eso era más que suficiente. 2 años y medio después de aquella llamada que cambió mi vida, me encontré nuevamente sentada en mi balcón, pero esta vez con una libreta en las manos. Una de las mujeres del grupo de apoyo me había sugerido escribir mi historia completa. Señora Estela, lo que usted vivió necesita ser contado. Hay miles de mujeres que necesitan saber que no están solas, que se puede salir de eso. Así que empecé a escribir. No para publicar un libro ni nada grandioso, solo para dejar testimonio. Para que el día de mañana, cuando Matías creciera, pudiera leer estas páginas y entender por qué su abuela hizo lo que hizo. Era un sábado soleado de marzo cuando terminé la última página. Justo ese día, Rodrigo llegó con una noticia inesperada. Mamá, Verónica se va del país. Consiguió trabajo en España. Se lleva a Matías. El corazón me dio un vuelco. ¿Y la custodia compartida? El juez autorizó el traslado. Verónica cumplió todos los requisitos de su libertad condicional. Ha estado yendo a terapia. Pagó todas las multas. El juez consideró que es mejor para Matías tener estabilidad, aunque eso signifique vivir lejos. ¿Y tú cómo te sientes? Destrozado, pero también aliviado. Verónica necesita empezar de cero, lejos de todo esto, y tal vez, solo tal vez, eso la convierta en mejor persona. Por Matías. ¿La perdonaste tú también? Rodrigo se quedó pensando. No sé si la palabra es perdonar. Pero entendí que ella también es víctima de sus propias mentiras. Creció creyendo que el dinero y las apariencias lo eran todo. Nunca tuvo ejemplo de amor real. En cierta forma, mamá, ella es más pobre que nosotros, aunque tenga ese trabajo en Europa. Una semana después fuimos todos al aeropuerto. Verónica se veía diferente, sin maquillaje excesivo, con ropa sencilla, el cabello recogido en una cola simple. Casi parecía humana. Cuando me vio, dudó. Luego se acercó con Matías de la mano. Señora Estela, yo... comenzó, pero las palabras se le atascaron. Cuida bien a mi nieto, le dije simplemente. Es lo único que importa ahora. Ella asintió, con los ojos brillantes. Lo voy a hacer, y... lamento todo. Sé que no es suficiente, pero es la verdad. Entonces que te vaya bien, Verónica, de verdad. Me arrodillé frente a Matías, que ahora tenía 3 años y medio. Mi amor, vas a ir a un lugar muy bonito con tu mami. Pero abuela siempre estará aquí, ¿sí? Vamos a hablar por videollamada. Te voy a mandar cartas y dibujos. ¿Y mi dinosaurio Germán? Preguntó con su vocecita. Tu dinosaurio Germán va a cuidarte desde aquí, mi cielo, y tu abuelito del cielo también. Lo abracé con toda mi alma, tratando de guardar ese momento en mi memoria para los días difíciles que vendrían. Los vimos pasar la seguridad. Matías se volteó 3 veces para decirme adiós con su manita. Rodrigo lloraba en silencio a mi lado. Se va mi hijo, mamá, se va lejos, pero no para siempre.
Volverá en vacaciones y cuando crezca, decidirá dónde quiere estar. De regreso a casa, Rodrigo me acompañó hasta mi departamento. Mamá, sé que las cosas nunca serán como antes, pero ¿crees que algún día podamos ser una familia normal? Sin todo este peso del pasado. Hijo, las familias normales no existen. Todas tienen sus problemas, sus secretos, sus cicatrices. Lo que importa es si estamos dispuestos a sanar juntos. ¿Y tú estás dispuesta? Llevo 2 años y medio dispuesta, Rodrigo, esperando a que tú terminaras de procesar todo, esperando a que crecieras lo suficiente para entender qué significa realmente la familia. Esa noche, sola nuevamente, abrí la libreta donde había escrito mi historia. Leí la última línea que había escrito. Y entonces entendí que la libertad tiene un precio, pero la dignidad no tiene precio. Pensé en todo el camino recorrido. En aquella Estela que vivía en un cuarto de servicio pidiendo permiso para existir, en la que abrió su laptop y envió ese correo que cambió todo, en la que enfrentó a su hijo en un juzgado, en la que reconstruyó su vida desde cero a los 68 años. Cada una de esas Estelas era yo, y todas juntas habían creado a la mujer que era ahora. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de una de las mujeres del grupo de apoyo, Rosa, que había encontrado el valor para demandar a su familia la semana pasada. Señora Estela, gracias por enseñarme que nunca es tarde para recuperar mi vida. Hoy empecé a vivir de nuevo. Sonreí. Tal vez esa era la verdadera victoria. No el dinero recuperado, ni la casa, ni siquiera la relación reconstruida con Rodrigo. Era saber que mi dolor había servido para algo. Que mi historia podía iluminar el camino de otras mujeres atrapadas en la misma oscuridad. Me levanté y caminé hacia la ventana. La ciudad se extendía frente a mí, viva, pulsante, llena de historias como la mía. Historias de mujeres que aprenden tarde pero aprenden al fin, que se caen pero se levantan, que pierden pero ganan lo más importante, a sí mismas. Tomé el reloj de Germán de la mesa. Lo logramos, amor. No fue como pensábamos, pero lo logramos. Nuestro hijo aprendió. Nuestro nieto sabrá de dónde viene. Y yo volví a ser yo. El reloj marcaba las 10 de la noche. Un nuevo día comenzaría en 2 horas. Un nuevo día donde yo elegiría cómo vivir, qué hacer, con quién estar. Un nuevo día de libertad. Porque al final, eso era lo que había ganado. No una casa perfecta ni una familia perfecta. Había ganado la libertad de ser imperfecta, de equivocarme, de poner límites, de decir no, de decir sí, de vivir sin pedir permiso. Y esa, descubrí, era la verdadera riqueza. No lo que posees, sino lo que no permites que te quiten. No lo que heredas, sino lo que construyes con tus propias manos. No lo que otros piensan de ti, sino lo que tú piensas de ti misma. Cerré la ventana y apagué las luces. Mañana sería otro día. Uno más de esta nueva vida que había peleado tanto por conseguir. Y mientras me metía a la cama en mi departamento pequeño pero mío, en mi espacio que olía a café y gardenias, sonreí. Porque por fin, después de tantos años, había vuelto a casa, no a una casa de ladrillos y cemento, sino a mí misma.